Responder a todos en esta hora y después podemos seguir con las preguntas que tienen aparte de la escatología. Y traté de organizarlos de una manera que muestra la importancia de creer doctrinas que son como fundamentales y simples, porque lo que crees después depende de esa cosa simple. Y si no crees la cosa simple, ni siquiera vas a ver las cosas que son más complejas. Y las preguntas son, o eso es más como un tema, ¿por qué defendemos o por qué creemos en premilenialismo en lugar de amilenialismo y postmilenialismo? Y después recibí una pregunta acerca de que si hay arrebatamientos o solamente uno en la tribulación o no hay, o qué pasa con eso. Nelson agregó una pregunta acerca del juicio de las naciones y quería saber si quiénes son las naciones, son como grupos de personas, como países, algo así, o son individuos, y también si ellos automáticamente reciben el renacimiento, o qué pasa con ellos exactamente. Y también preguntó acerca de nosotros en el milenio, si solamente estamos ahí espiritualmente o estamos involucrados directamente ahí en el milenio, reinando y estando ahí físicamente. Okay. Y eso nos lleva a pregunta 5, que es, ¿hay pecado en el milenio? Parece que alguien preguntó eso. Y hay personas que pueden ser salvos o recibir la salud en el milenio. Aparte de como los que ya eran salvos. Es decir, hay un mortal que puede recibir a Cristo, renacer en ese tiempo, y qué pasa con ellos, etcétera, etcétera. Y la última pregunta tenía que ver con el gran trono blanco, y la pregunta era si todos que llegan ahí, si todos se pierden, es decir, que cada persona ahí está ahí para ser juzgado de Dios y todos se van al lago de fuego, o hay algunos que son salvos y ahí van a ser juzgados según sus obras, pero no van a ir al lago de fuego. Y nota que si no sabe la respuesta del versículo 5, no puede responder a 6, ¿cierto? Si no crees uno, todo esto tiene nada que ver con usted. Si no entiendes esta doctrina. Hablando de juicio de naciones, depende de lo que pasa con esta gente, si hay gente que pueden pecar en el milenio. Si ve cómo todo eso se cuadra. Okay. Pero bueno, comenzando, vamos a Hebreos 9. Hebreos 9 con la primera pregunta, ¿por qué creemos en premileniarismo? Hebreos 9. Y para que sepan, hermanos, las otras doctrinas que existen acerca de este asunto, el amileniarismo dice que no hay milenio. Es decir, Jesús nunca regresa porque ya está reinando espiritualmente. ¿Qué creen eso? La hermana está riendo. Exacto, Hebreos 9. Eso es una doctrina muy, pues, metido en cristianismo de hoy en día. Pero Hebreos 9 y versículo 7, nota lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y siempre citamos ese versículo para otros asuntos, pero nota que hay más con esta oración, colon, descripción, 28. Así también, Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos, la segunda vez aparecerá sin pecado a los que le aguardan para salud. Okay. Entonces, la primera cosa es que parece que Cristo va a venir otra vez. La segunda venida es una doctrina básica y los amileniaristas no creen eso, porque dice que cuando Él aparece la segunda vez, Él va a aparecer, vas a verle, tanto como gente podía verle en su primera venida. Es decir, que Él va a estar aquí físicamente. Entonces ya no podemos con esa doctrina, es incorrecto. El postmileniarismo enseña que nosotros vamos a mejorar la tierra, la sociedad y vamos a hacer que todos progresan y conocen a Cristo, la iglesia, hasta que se pone tan bueno que ya Jesús puede llegar. Es decir, ya nosotros habíamos dado la salud a todo el universo, básicamente, antes de que Jesús regrese la segunda vez para salud.
Entonces ya con versículo 28 ahí hay un problema con esa doctrina también. Entonces podemos terminar ahí y decir que ya sabes por qué debes creer el premilenialismo, porque es el único que funciona con ese versículo, ¿cierto? Pero vamos a agregar más. Revelación 20. Entonces nota que si no crees Hebreos 9, versículo 28, no crees una cosa básica del apóstol Pablo y eso es un problema, ¿no? Pero en Revelación 20 vamos a ver cuántas veces la Biblia habla del milenio. Claramente, directamente. Revelación 20. Y versículo 2 dice, y agarró al dragón, antigua serpiente que es el diablo y Satanás, y le ató este ángel que descendió del cielo por 1000 años. 1. Y le arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él porque no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años 2 fuese cumplidos. Y después de eso necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, es decir, Cristo ya está ahí en el milenio. ¿Para qué? 1000 años. Empero los demás muertos no tornaron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. 4. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre los tales, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 5. Y cuando los 1000 años fueron cumplidos, 6, Satanás será suelto a su prisión. Creo que ya me entiendes, ¿cierto? ¿Cómo no puedes creer en el milenio si la Biblia dice 6 veces directamente ahí? Y la gente que no cree en que hay milenio, los amileniaristas están rechazando lo que dice claramente ahí. Okay. So ellos tienen un problema. Más nota que hay gente reinando con Cristo, es decir, Cristo ya está ahí. Entonces, postmilenialismo no funciona. Tiene que ser que él había llegado durante el milenio o antes. ¿Sí ve? Entonces, por eso debes creer en premilenialismo, otra vez. Otra razón, Romanos 11. Romanos 11. Hay tantas razones increíbles que gente no cree en esta cosa básica y dicen que son salvos, pero por la gracia de Dios puede ser que son, y no lo entienden. Por la gracia de Dios es así, no tenemos que ser, súper inteligentes para recibir a Cristo. Pero es muy claro, solamente leer lo que está ahí, es muy obvio. En Romanos 11 y versículo 25 llegamos aquí a uno de los misterios que cada cristiano debe saber si quiere ser un dispensador fiel, según 1 Corintios 4. Es decir, si no sabes los misterios, hermanos, eres carnal, porque Él dio eso a la iglesia carnal, diciendo que deben ser así, fiel a los misterios de Dios, ser dispuesto a dispensar o dar eso a otros y enseñarles. Y esto es uno que muchos rechazan, que dicen que son cristianos. Romanos 11 y versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, entonces Pablo hablando con la iglesia ahí en Roma, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Entonces, si lo ignoras, eres arrogante. No fui yo que dije eso. Fue Pablo. ¿Okay? Y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, es decir, el Mesías, el Cristo, y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi concierto con ellos cuando quitaré sus pecados. Y esto es el misterio del endurecimiento en parte de Israel. Y nota que incluye este concepto de Jesús, el Mesías, viniendo para salvar a ellos. Entonces, ¿por qué cristianos, según postmilenarismo, van a salvar a todos? Si dice aquí, según Pablo, que Cristo va a ser la persona que salva a ellos. Entonces ya otro problema con esa doctrina también. Okay.
Entonces, ¿por qué somos creyentes de premileniarismo? Porque es el único que tiene sentido con la Biblia. Es el único que cree lo que está ahí. Muy simple. Si alguien lee la Biblia, nunca vas a llegar a esas otras ideas, para nada. Tienes que leer los institutos de Calvino, o leer a Agustín, o leer cualquier otra cosa aparte de la Santa Biblia para creer eso. Y lo digo en serio, hermanos, porque yo puedo sacar las 60 y leer todo esto y creer la misma cosa. Es tan claro que puede encontrar una Biblia que falta palabras de Dios. Entonces no entiendo por qué hay muchos que no creen en premileniarismo, aparte de que cuando están mirando a su alrededor y ven todo lo que está pasando, que el mundo está poniendo más maluco y ellos, no sé, se pierden en eso y son deprimidos y no buscan a Dios para un poco de consolación acerca de ese asunto. Okay. Nota que versículo 27 habla de un concierto ahí. Dice, y este es mi concierto con ellos cuando quitaré sus pecados. ¿Cuál concierto se refiere Pablo aquí? Vamos a Hebreos 8 y te muestro. Hebreos 8. Y esto puede ser algo nuevo para algunos aquí. Hebreos 8 y versículo 9. Nota que Pablo está insinuando que este concierto específicamente no fue cumplido, porque él está esperando que pasará, ¿cierto?, en el futuro, para cumplir el misterio del endurecimiento en parte de Israel. Es algo que va a pasar después. ¿Okay? Hebreos 8 y versículo 9 dice, vamos a 8, Hebreos 8 y versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, que consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá, con un nuevo concierto. No según el concierto que hice con vuestros padres en el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi concierto, y yo no me cuidé de ellos, dice el Señor. Porque ese es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en la mente de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, como el renacimiento, ¿no? Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no enseñará cada uno a su conciudadano ni cada uno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Entonces parece que nadie va a estar dando el evangelio en ese tiempo. Porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y a sus pecados. Propicio a sus injusticias y sus pecados, y de sus iniquidades no me acordaré más. Diciendo, un nuevo concierto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Es decir, parte del cumplimiento de ese misterio es el cumplimiento del nuevo concierto. Entonces no estamos hoy en día parte del nuevo concierto. ¿Me entiendes? Si no me entiendes, yo entiendo por qué, porque yo había escuchado un montón de prédicas entre bautistas, independientes y creyentes de la Biblia, que dicen que somos parte del nuevo concierto. ¿Cierto? Lo que dice. Pero si eso es verdad, ¿por qué estoy predicando hoy en día? ¿Por qué estoy tratando de convencer a otros que deben conocer al Señor? ¿Por qué tengo que convertir a los judíos que según este concierto ya tienen a Dios en su corazón? Y es porque eso es algo para el futuro. ¿Sí? Pero Manuel, si es así, entonces ¿qué tenemos? Porque somos renacidos ya, tenemos cristianismo, tenemos los bienes celestiales de los judíos. ¿Qué es la cosa que tenemos hoy en día? Y eso es algo que creo que solamente el 65 puede ayudarte con esto. Otra razón de creer que su Biblia es perfecta. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 15. Muchas Biblias modernas cambian este versículo. Hebreos 9, versículo 15 dice, y por esa razón Él, hablando del Señor Jesucristo,
Es el mediador del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento y el Nuevo Concierto. Cosas que no son lo mismo, no son lo mismo, son diferentes, no iguales. ¿Okay? Un testamento no es un concierto, pero muchos dicen que son lo mismo, pero no. ¿Okay? Siguiendo. Para que entreviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento es firme después de muertos. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive, es decir, el Nuevo Testamento comenzó cuando Jesús murió. Eso sí está en efecto hoy en día. Es por eso que recibes el renacimiento, es por eso que recibes la circuncisión espiritual, es por el Nuevo Testamento que tienes los bienes celestiales de los judíos, que es parte de los bienes, las bendiciones del nuevo concierto, pero no es. Y por eso Pablo podía decir que en el futuro Dios va a cumplir el nuevo concierto cuando Él regresa para salvar a Israel la segunda vez. Entonces, ¿por qué creo en el premileniarismo? Porque creo que Jesús es el único que puede salvar ese mundo impío. Eso tiene sentido. ¿O tú crees que usted puede? Yo no. Yo no soy capaz para nada. Y ni siquiera si toda la iglesia se juntó y ponemos bien y todos sean creyentes de la Biblia, discípulos, creo que ni siquiera eso sería capaz de resultar en eso. Porque la Biblia dice claramente que Cristo va a salir. Entonces, eso nos lleva a preguntas acerca de la tribulación. Y hay muchos que preguntan o están ahí argumentando acerca de cuál rapto aplica a nosotros, si hay múltiples, ¿qué está pasando ahí? Okay. Y hay múltiples perspectivas, hermanos, acerca de esto, porque hay múltiples raptos que puedes encontrar en revelación acerca de la tribulación. Hay diferentes. Tú puedes encontrar como 3 o 4 por ahí. Okay. Pero lo que muchos no entienden es que cada arrebatamiento es para un grupo diferente. Y la razón por qué no lo ven es porque no creen el misterio de endurecimiento en parte de Israel. Muchos cristianos son ignorantes de eso y por eso son arrogantes contra la idea de que la iglesia no es Israel. Ellos dicen que reemplazamos a Israel. Entonces, cuando leen en Revelación acerca de esos arrebatamientos, ellos están ahí peleando cuál aplica a nosotros, es este o este o este, porque ellos creen que son Israel. Okay. Pero la verdad es que no somos Israel. La verdad es que ya, antes de que comience la tribulación, no estamos aquí. El rapto ya pasó para nosotros. Okay. Te muestro por qué. Vamos a Tesalonicenses 1. Primera de Tesalonicenses 1. Y voy a mostrarte el rapto de cristianos que realmente es antes de la tribulación, es pretribulacional, para decirlo así. Primera de Tesalonicenses 1 y versículo 9 dice: porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros, y de qué manera fuisteis convertidos de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y para esperar a su Hijo de los cielos. Estamos esperando que Jesús viene, ¿sí ve? La segunda vez. Al cual Él levantó de los muertos, a saber, Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. ¿Qué es la ira que ha de venir? ¿Es el infierno? Sí. ¿Es la tribulación también? Sí. Eso es la ira de Dios. Es parte del día del Señor. Entonces, si crees eso, vas a dar cuenta que aplica a cualquier ira. No da algo específico diciendo que solamente la ira que tiene que ver con sus pecados. Eres libre de toda ira que ha de venir.
Más acerca de eso, 1 Tesalonicenses 4 y versículo 16. Okay. Vamos a comparar lo que pasa aquí para cristianos y comparar lo que pasa durante el tiempo de la angustia de Jacob. Okay. 1 Tesalonicenses 4 y versículo 16 dice: porque el mismo Señor con algazara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. Luego nosotros los que vivimos, son nosotros hoy en día, los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Entonces vamos a encontrar con Él en el aire. Él no va a llegar a la tierra. ¿Okay? Y así estaremos siempre con el Señor. Eso es el arrebatamiento de cristianos. Nota que describe que vamos a reunir con Dios en el aire. Okay. Compara eso a Zacarías 14. Zacarías 14. Zacarías es un profeta menor con un mensaje mayor, importante. Zacarías 14 y versículo 1 dice: he aquí que el día de Jehová viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Entonces estamos hablando del día de Jehová, que tiene que ver con el tiempo de angustia de Jacob y el milenio, porque hay una tarde, tribulación, noche, ¿cierto? Y mañana, 1000 años, el milenio. Lo bueno. Pero nota que el versículo 4 dice: y afirmarse han sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén a la parte del oriente. Y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía. Nota que aquí, en esta venida de Cristo, Él toca encima del monte de olivas y parte toda la tierra. Es un terremoto muy inmenso cuando Él toca la tierra. Eso es diferente que cuando Él está ahí reuniendo con nosotros en el aire, entonces no son la misma cosa. Okay. También Él está salvando a Israel del anticristo enemigo. Tú puedes leer todo eso en Zacarías usted mismo, pero eso no es exactamente lo que estás leyendo para nosotros. Nosotros somos libres de la ira que ha de venir. Okay. So, la segunda venida y el rapto de cristianos son cosas diferentes. Okay. Algo privado como Jesús reuniendo con los discípulos ahí en Juan 20, algo público cuando Él se ascendió 50 días después. Okay. Lo mismo, rapto privado, revelación en la segunda venida y Él toca la tierra y destruye a sus enemigos. Todos los ojos van a ver al Señor cuando Él viene en ese momento. Okay. Entonces eso es un arrebatamiento que es antes de la tribulación. 3 durante. Vamos a Revelación 11 para ver uno. Revelación 11. Entonces, ya en la tribulación no hay cristianos, hay judíos y gentiles. Okay. Revelación 11. Y hay algunos que parece que ya eran renacidos, como estos dos testigos. Si quieres saber, yo creo que son Moisés y Elías, pero eso es otro estudio. Okay. Revelación 11 y versículo 10. Eso es un arrebatamiento que pasa aquí. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque esos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio de espíritu de vida, enviado de Dios, entró en ellos y se engestaron sobre sus pies, y vino grande temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Eso es lo que va a pasar en nuestro rapto. Dios va a decir algo similar a nosotros. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Y en aquella hora fue hecho un gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra los nombres de 7000 hombres. Y los demás fueron espantados y dieron gloria a Dios del cielo. Entonces eso es un arrebatamiento de los dos testigos, y son judíos. Pero en el caso de ellos, si son Moisés y Elías, ya son salvos. Es una cosa muy interesante.
en manera, pero regresan y son capaces de morir, mostrando que no tenían un cuerpo inmortal en ese tiempo y saben que van a morir y no importan, que quieren regresar y predicar a la gente aquí para ayudar a la gente aquí. Okay. Entonces, 1. Revelación 14. Revelación 14. Nota que había algunos que estaban dando gloria a lo que vieron acerca de los testigos. Depende de lo que crees acerca de la cronología de revelación, pero si crees como yo, los que dieron gloria en ese tiempo eran los 144,000, que son judíos también. Y ellos comienzan predicando después de eso, porque reciben el mensaje de Moisés y Elías. Pero Revelación 14 y versículo 1, vas a ver algo interesante y curioso, porque dice ahí, y miré, dice Juan, y aquí, el Cordero estaba en pie, entonces ya está en la tierra, sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y ellos comienzan cantando ahí, pero nota que fueron arrebatados para estar con el Señor. Entonces eso es otro arrebatamiento. Pero nota que todos los arrebatamientos no te llevan al cielo necesariamente. Okay. En ese caso, fueron arrebatados hasta el monte Sión. Okay. Hay muchas preguntas acerca de Enoc. Cuando él fue transformado y arrebatado, ¿dónde fue él? La Biblia no dice. Cuando Elías fue arrebatado, la Biblia dice dónde él se fue. Muchos asumen, suponen el cielo, pero eso no necesariamente tiene que ser así para ser arrebatado, es decir, sacado de un lugar para ir a otro. Okay. Pero eso es otro arrebatamiento. Nota, es un grupo de judíos. Entonces, todos estos argumentos de gente que esto es nuestro arrebatamiento y todo eso, ellos están asumiendo que cristianos están ahí. No estamos ahí. Por la gracia de Dios, no estamos ahí. ¿Tú quieres estar aquí en la tierra cuando es básicamente el infierno en la tierra? Nadie. Ok, qué bueno. Mira cosas, saber eso. Yo no. Ay, no. Ok. Pero ellos van a estar y por la gracia de Dios y la misericordia de Él van a tener protección y todo eso. Pero son judíos. Okay. Revelación 14 y versículo 14. Otro rapto aquí. Otro rapto. Revelación 14 y versículo 14. Dice aquí. Y eso usualmente es enseñado como el rapto post-tribulacional. Entonces, después de la tribulación. Entonces, eso es muy curioso porque ellos no creen en el milenio. La gente que cree en esto a veces no creen en el milenio. Pero, ¿qué está pasando después de la tribulación entonces? Que hay un rapto después de la tribulación. Pero la gente dice cosas y no piensan lo que dicen. ¿Okay? Revelación 14 y versículo 14 dice, y mire, y aquí una nube blanca y sobre la nube uno asentado semejante al Hijo del Hombre. Entonces eso es el Señor. Que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguzada. Y el otro ángel salió del templo clamando con alta voz al que sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Entonces parece que este ángel que parece como el hombre hace eso y saca personas, saca algo. Vamos a ver qué es personas en un momento. Si sigues leyendo, otro ángel llega con otro hoz y algo diferente pasa ahí. Para los que se quedan. ¿Okay? Vamos a Mateo 24 para hacer la conexión. Mateo 24. Y parte de la dificultad con escatología es que hay un montón de versículos acerca de todos esos asuntos. Mateo 24 y versículo 29. Y con tantos versículos es muy fácil enredarse con todo esto y por eso cuando enseñé acerca de la cronología de la tribulación, la última vez que estaba aquí, yo había dicho a ustedes, corrígeme, mira lo que digo porque puede ser que me equivoqué ahí porque hay un montón de cosas ahí. ¿Okay? Mateo 24 y versículo 29, ¿no? Hay una razón que nadie hizo un tesis acerca de eso. Pero Mateo 24 y versículo 29 dice,
Y luego, después de la aflicción de aquellos días, entonces, ahí, dicen que es un rapto post-tribulacional, porque es después de la aflicción, después del tiempo de la aflicción o angustia de Jacob. Por eso dicen lo que dicen esos hermanos. ¿Ya? El sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, como leíste ya en Revelación 14, con poder y grande gloria. Y enviará sus ángeles con trompeta y gran voz, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, del un cabo del cielo hasta el otro. Y nota que aquí el resultado de Dios haciendo algo aquí es que va a juntar los que son de Él. ¿Okay? Nota que realmente no dice ahí si son judíos o gentiles, ¿cierto? Entonces puede ser que es un grupo de los dos, no sabemos. Son personas que son de Dios, los escogidos de los cuatro vientos, norte, sur, este, oeste. ¿Cierto? Okay. Entonces, en ese caso, este rato incluye un montón de diferentes personas. Y muestra que hay gente que viven todos esos 7 años, no toman una decisión de Cristo hasta que después que de esos 7 años terminan. Eso es cuando ellos dan cuenta de cosas. Y por eso enseñé 3 años antes eso de los 75 días del año. Hay un tiempo entre el fin de la segunda venida, o el fin de la tribulación y el principio del milenio. Y ahí es a donde está todo esto pasando, incluyendo la segunda venida. ¿Okay? Mateo 25, más de esto. ¿Okay? Nota que ahí no dice quiénes son. ¿Okay? Mateo 25, Jesús describiendo lo que va a pasar en el reino de los cielos. Y da algo muy interesante aquí. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante de 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 insensatas. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomarán aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo es Cristo, ¿no? ¿Esposo de quién? De Israel. Entonces, estás viendo que esto tiene que ver con los judíos en parte, pero nota que refiere a esos vírgenes, algunos tienen sus lámparas con luz, otros no, tienen aceite, uno no tiene aceite. Y parece que el esposo está tardando, como pensaron, por ejemplo, que cuando los 7 años terminan, que eso es cuando Dios llega, y no pasó así. ¿Verdad? 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor y decía, he aquí el esposo viene, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, ¿por qué no nos falta a nosotras y a vosotras ir antes a los que venden y comprar para vosotras? E idas ellas a comprar. Vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, como fueron sacados. Y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velar pues. No, eso es interesante porque pensaría ahí que Dios va a decir que no te conozco, entonces te vas al infierno, pero eso no es lo que dice ahí. ¿Ya? Velar pues, porque no sabéis el día ni la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces la segunda venida no había pasado. Pero los otros que tenían aceite en sus lámparas se fueron con él. Y por eso digo que esto tiene que ver, en una manera, con el arrebatamiento, rapto o post-tribulacional, para decirlo así, para un grupo de judíos aquí en Mateo 25 y un grupo que no sabemos de quiénes son en Mateo 24. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con esos 5 vírgenes insensatas? Espero que Dios se salva, pero eso es otro estudio. ¿Okay?
Entonces, ¿hay arrebatamientos en la tribulación? Sí, hay un montón. Ahí van -3. Okay. Pero la cosa clave es, no estamos ahí por la gracia de Dios. Y los que están ahí, si son judíos o gentiles, van a tener su momento con Dios. Y si hacen lo bueno, puede ser que son sacados para no sufrir y seguir ahí sufriendo durante el tiempo del enemigo o el anticristo reinando. Y si no, y sobreviven, ¿okay? Puede ser que llegan al fin y salen. Puede ser que son como esos vírgenes insensatas y siguen ahí. Y eso nos lleva al juicio de las naciones. Vamos a Mateo 25, que estamos aquí. Mateo 25 y versículo 31. Nota, con los vírgenes, el Hijo del Hombre, el esposo, no había venido. Pero ya dice Mateo 25 y versículo 31, cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Entonces él ya había hecho su segunda venida, ya está sentando en el trono de su gloria, es un lugar aquí. Para los hermanos que no habían estudiado eso, ese trono es el trono de David, que él es el gran David. Entonces ya está sentado como el rey de reyes ahí. Okay. Y la pregunta de hermano Nelson, que tiene como 2, que quiere saber que la gente que están aquí en este juicio, si son como, esta cosa de naciones se refiere a grupos grandes de personas como el país de Colombia, país de Estados Unidos, Siria, lo que sea, China, o se refiere a individuos, es decir, mi nación es borinquen, ¿cierto? Soy puertorriqueño, ustedes son colombianos, de su etnicidad, nación en la Biblia refiere a eso, de lo que engendras, ¿cierto? La verdad es que Estados Unidos y Colombia son más como reinos en la vida, somos una mezcla de muchas cosas, ¿cierto? Nuestra raza no es pura como saliendo de Noé y sus hijos así como directo, no es eso, somos una mezcla. Por eso parecemos los mejores, ¿cierto? Los hispanos dominan con todo eso, gloria a Dios. Pero bueno, juicio de las naciones, ¿ok? 32. Y serán juntadas delante de él todas las naciones. Es decir, gentiles llegan ahí y no son salvos ni nada, pero llegan a este punto que sobreviven la destrucción del anticristo en Armagedón y todo eso. Y ya Dios había unido todos ellos para estar enfrente de él. Okay. So eso es después de la segunda venida, pero antes del comienzo del milenio. Okay. Y serán juntadas delante de él todas las naciones y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, poseed el reino aparejado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me recogisteis. Dios sigue ahí. Ellos preguntan: ¿cuándo fue que yo había hecho esto a ti, Señor? Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, es decir, los judíos, que también sobrevivieron hasta ese momento, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: idos de mí, malditos, al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dice de comer, tuve sed y no me dice beber, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 45, o 44, perdón, 44. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, extranjero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste, cumpliendo la bendición de Génesis 12. ¿Recuerdas lo que Dios dijo a Abraham? Él dijo que las naciones que bendicen a ti son bendecidas y las naciones que no bendicen a ti no son. Ahí es el cumplimiento profético de eso. Okay. 46. E irán estos al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Entonces la pregunta es: ¿qué creen, hermanos? ¿Son individuos o
que Dios va a decir que la nación de Egipto ayudó a Israel. ¿Qué opinan? Fernando me mira. ¿Qué cree que es justo de Dios? Como decir que, 51% de Egipto ayudó a Israel, entonces voy a dejar que todos entren, ¿eso suena justo? No, para nada. Obviamente es de individuos. El versículo no tiene que decir eso para dar cuenta, especialmente si sabes que corderos y cabras son individuos, ¿cierto? Tú eres una oveja de Dios, un cordero, ¿cierto? ¿Cierto? Y yo era una cabra cuando estaba en mi pecado, ¿cierto? Cuando era perdido. Y sabemos ahí, con todos esos ejemplos, que es algo individual. ¿Por qué olvidamos eso con el juicio de naciones? Yo no sé. Es como si fuera que Jesús asume que ya estaba escuchando de antes. Por eso no había explicado eso a los discípulos ahí. Entonces sí, esto refiere a gentiles, individuos, y si uno ayudó a los judíos, ellos van a entrar, como dice ahí, 25, versículo 46, los justos a la vida eterna. Okay. O como dicen 40, no, dicen, ¿dónde se dice? 34, venid benditos de mi Padre, poseed el reino aparejado para vosotros desde la fundación del mundo. Okay. Y los otros parece que van al suplicio eterno, no van a ir a ese reino ahí. Okay. Entonces la segunda pregunta de Nelson era si esos que son bendecidos en ese momento, si ellos renacen ahí o no. Eso es una buena pregunta. Okay. No voy a darte mi perspectiva, ustedes tienen que decidir esto, que yo no puedo darte más que lo que dice aquí, y conectándolo a pregunta 5. Okay. La nota que Dios está dando una explicación a ellos y Él dio todo en orden. Okay. Entonces, el primero explica que los que son ovejas, que ellos van a poseer el reino aparejado para vosotros desde la fundación del mundo. Okay. Después se termina todo eso llamando eso, mi opinión, y los justos a la vida eterna. Es decir, según mi creencia contextualmente, esta vida eterna no refiere a relación personal con el Padre y con el que había enviado, que es el Señor Jesucristo. Se refiere al reino. Pero tú tomas su decisión. ¿Okay? Si es así, entonces puedes tener gentiles que son mortales, que pueden pecar, entrar al milenio. Si no, tienes a nadie en el milenio que puede pecar. Absolutamente nadie. Todos los que van a estar ahí son salvos. Okay. So, deja eso en su mente. Y cuando lleguemos al 5 vamos a ver cuál tiene más sentido si queremos seguir reconciliando toda esta escatología. Eso es el problema con la escatología. Hay un montón ahí. Okay. Paréntesis, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Estamos ahí? Esa otra pregunta de hermano Nelson. Y cuando él preguntó si estamos ahí o vamos a estar ahí, él estaba preguntándome si vamos a estar ahí como espiritualmente, como ya sabe que los espíritus malvados están ahí espiritualmente influenciando el mundo. Si va a ser nosotros haciendo eso, influenciando a los mortales así, o vas a estar aquí tanto como la hermana Miller está ahí en este momento. Y yo puedo hacer esto y ella está ahí, ya puedo tocar y todo. Como físicamente ahí. ¿Ok? Sí, y tú vas a ver en la perfección, hermano. Gloria a Dios. Espero que yo soy más alto cuando eso pase. Con mi perfección. ¿Quién sabe lo que Dios piensa de eso? Pero, sí, ¿vamos a estar ahí físicamente o, volando ahí como fantasmas o los ángeles hoy en día que influencian, pero no necesariamente o siempre están ahí físicamente? A veces aparecen, como dicen Hebreos, pero no vamos a saber si eso pasa. Eso también dice Hebreos 13, dice eso. Okay. So esa es la pregunta que tenía. Vamos a Lucas 19, Lucas 19. No hay un versículo, hermanos, que dice que cristianos van a estar ahí en el milenio. Lo traté de buscar y no lo voy a encontrar. Eso no. Okay.
Pero, renaciste, eres parte del Nuevo Testamento, eres parte del cuerpo de Cristo. Voy a leer un versículo muy interesante para dar un poco ahí en la mente para pensar, que es famoso, pero vas a ver que voy a usarlo diferentemente. Segunda de Corintios 5, ustedes pueden ir a Lucas 19, pero Segunda de Corintios 5 dice, así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes estamos del Señor, porque por fe andamos, no por vista, como ya habíamos cantado. Estamos confiados, digo, y querríamos más bien peregrinar del cuerpo. Y nota que dice aquí, y estar presentes con el Señor. No, ¿cómo siempre tomamos ese versículo, hermanos? Es una pregunta para ustedes. Cuando lees eso, ¿qué piensas? Hermano, ¿qué piensas? Si tú dices a alguien que yo sé que cuando muero voy a estar presente con el Señor, ¿qué piensas? ¿Qué piensas, hermano? Sí, sí, entonces, ¿pero dónde? ¿Dónde va a estar? Eso es la respuesta, eso es el clave ahí. Todo, sí, sí, pero ¿qué hacen muchos cristianos? Dicen que en el cielo, ¿sí? Es lo que dicen. Pero ¿qué pasa si Dios mueve? ¿Vas a estar con Él? ¿Dónde estará el Señor en el milenio? ¿Allá o acá? Ah. Oh, Él es omnipresente, entonces ¿qué? ¿Vamos a estar en todos lados? No. Estoy jugando con ustedes, ¿verdad? Sí, el Señor Jesucristo es el Dios hombre, Él tiene una presencia física siendo su parte hombre que es en un lugar. Es decir, Él está aquí en el milenio. Entonces, ¿dónde debes estar usted? Pues no dice que está presente con el Padre, no dice está presente con el Espíritu Santo, dice que vas a estar presente con ¿quién? El Señor. Exacto. Entonces, ¿dónde voy a estar en el milenio? Con Él. Aquí, eres físicamente aquí. ¿Dónde voy a estar? Físicamente aquí. Ya tengo mi nuevo cuerpo. Entonces, eso debe ser suficiente, pero Lucas 19, muchos quieren más. Lucas 19. Y la verdad es que cuando recibiste a Cristo, hermanos, fuiste incluido en, sí, los bienes celestiales o espirituales de los judíos. Pero cuando ellos reciben todo eso, también, y eso cumple con la segunda venida, ¿okay? Y el nuevo concierto se cumple ahí, tú eres parte de Cristo, eres parte de su cuerpo. ¿Qué eres? Eres judío, en ese sentido, ¿sí ves? Si tienes su cuerpo glorioso, un cuerpo como Él, técnicamente serás judío en ese sentido, ¿sí ves? Siendo parte del nuevo hombre, eso es lo que es algo diferente, pero conectado con alguien que fue transformado de un cuerpo mortal que era judío a su cuerpo glorioso, que sigue judío. Jesús no dejó de ser judío, ¿o crees que sí? Entonces, esto muestra por qué hay tantas diferencias acerca de la escatología, porque hay cristianos que dicen que tenemos nada que ver con Israel completamente y por eso no vamos a estar ahí en el milenio. Por eso Nelson preguntó eso. Y hay muchos que son creyentes de la Biblia en inglés que piensan así, se llaman hiperdispensacionalistas, lo que ellos dicen. Que vamos a quedar en el tercer cielo y Jesús está aquí abajo haciendo sus cosas y que eso está bien, porque en ese momento Jesús está arriba y nosotros estamos aquí, entonces eso sigue. Pero no hay un versículo para eso. Yo no lo había leído. Ustedes leen la Biblia, yo no había encontrado eso. Están asumiendo eso y están ignorando lo que ya leí en 2 Corintios 5. También Lucas 19, por fin vamos a llegar aquí. Lucas 19, versículo 11. Otra cosa importante de aprender es la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Si piensan que son lo mismo, no vas a entender lo que voy a decir. Y eso está bien. Usted es salvo, vas a ir al cielo y vas a aprender eso en el milenio. No importa cuándo lo aprende, pero es posible aprenderlo ya, porque hay muchos hermanos que entienden que dos frases diferentes no son lo mismo. Yo sueno como
No recuerdo ir repitiéndome, pero es muy importante saber que Dios no bota palabras. ¿Tú crees que cada palabra es de Él? Entonces Él lo pone ahí por una razón. Okay. Hasta que yo sigo encontrando cosas y me da cuenta que yo ignoré una palabra que nadie más importa y me muestra algo diferente y nuevo. Okay. Eso es como es. Por eso la inteligencia o sabiduría que está aquí es infinito. Literalmente es infinito. Nunca vamos a dejar de tener un momento de aprender ese libro para el resto de la eternidad. Piensa en eso. Yo no puedo pensar en eso. Eso es como, wow. Okay. Pero Lucas 19, versículo 11. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguiendo él, dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Hermanos, ¿eres parte del reino de Dios en este momento? Sí, eso Fernando dice que sí. Sí. Mano Iván, ¿sí o no? Sí, ok. So, esta parábola aplica a ti en una manera. La pregunta es ¿cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo? Okay. Siguiendo. Dijo pues, un hombre noble se partió a una tierra lejos a tomar para sí un reino y volver, hablando de él mismo, ¿cierto? Y llamado 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto que vengo. Y eso es lo que debemos hacer hoy en día, negociar hasta que Jesús viene. ¿Okay? Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él les dice, está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. Y tú puedes seguir leyendo, viendo lo que pasó con los otros. Pero nota que Dios está diciendo aquí que Él va a dar a alguien que tenía su mina y hizo algo, y hizo que la mina se ganaba a 10, que va a darle autoridad de 10 ciudades. Entonces, ¿dónde están las ciudades? Okay. Esta es la ciudad de Montenegro, ¿no? Hay ciudades en el cielo. Oh, la Nueva Jerusalén, pero solamente uno. En este momento, lo único que conocemos es esa. Y sigue en desarrollo, parece, según la Biblia, ¿cierto? Dios está ahí preparando la mansión para nosotros. Entonces tiene que ser, si tú eres uno de esos que estás ahí, ejercitando su mina para recibir más minas, es decir, estás viviendo su vida cristiana, que uno de los galardones que vas a recibir, y para los hermanos que no les gustan eso, lo siento, pero eso es lo que Dios dice, tú vas a tener autoridad de ciudad, es decir, tú vas a volver un alcalde de una ciudad, o 10, o 100, o yo no sé qué. Okay. Es parte de ese galardón que Dios quiere darte. ¿Pero dónde? El único lugar que tiene sentido es aquí en la tierra. Entonces yo creo que vamos a estar ahí. Eso es básicamente lo que estoy diciendo. ¿Qué creen ustedes? Está bien si estamos ahí en las nubes haciendo nada para 1000 años. Eso está bien, me gusta relajar, pero eso va a ser un tiempo largo para descansar, ¿no? ¿O tú crees que Dios, que es un Dios que le gusta a gente que trabaja, que estás ahí trabajando? ¿Qué opinas? Y no te preocupes, vas a tener su cuerpo glorioso. Yo sé que si Dios te da algo, vas a ser capaz de hacerlo. Eso yo puedo asegurar. Hoy en ese momento, en nuestro cuerpo mortal, hasta que en ese tiempo. Entonces, si Dios te da 10 ciudades, cree que eres capaz de tener autoridad de Dios. Vas a tener la mente de Cristo. Okay. Sí. Sí, eso es usted como tratando de multiplicar su mina, usando la parábola. Es por eso que, sí, amén. Exacto. Sí, la mayoría de cristianos son el último siervo aquí que decidió esconder su mina y hacer nada, porque dijeron que Dios es como una persona dura. Y es muy interesante lo que dice el Señor ahí, pero yo les dejo leer eso después.
Pero, pero sí, hermano, nuestras minas, nuestros talentos son dando nuestras vidas a Él. Es muy simple. Si tú vives para Dios, Dios va a darte más que puedes pedir ni pensar. ¿Sí ve? Pero mi punto aquí es solamente mostrarte que si alguien está recibiendo autoridad de ciudades, ¿a dónde están? El único lugar que tiene sentido es el milenio, a donde vamos a reinar. El mundo, es decir, la sociedad del milenio, se contiene con quién? Cristianos, judíos que son salvos y esos mortales que sobrepasan y entran al milenio sin ser salvos de este juicio. Pero nosotros ya estamos dominando al mundo, entonces el único problema de esos mortales va a ser su carne. Eso es todo. El diablo ya está cerrado, como ya habíamos leído, y nosotros somos el mundo. Tú vas a estar ahí físicamente, a lo menos enseñando a esa gente, en parte. No predicando el evangelio, tú puedes ver el rey ahí y ver lo que tiene ahí en sus manos y en su lado y en sus pies. Va a ser muy obvio quién es Dios. ¿Okay? Pero tienes mucho para hacer. Cuestión 5, pregunta 5 ahí. ¿Hay pecado en el milenio? ¿Hay gente que puede recibir a Cristo en una manera de milenio? Buenas preguntas. Preguntas que muchos no quieren tocar, que están en la academia, entiendo. ¿Okay? Porque la mayoría de academias son postmilenialistas o amilenialistas. Ellos no creen en premilenialismo, por eso no quieren tocarlo. Los versículos que voy a mostrarles, ellos dicen que son versículos espirituales. Es decir, es alegoria. Es decir, que no es literal. Es decir, que no va a pasar. Eso es lo que ellos creen. Yo no, yo creo la Biblia. Entonces, pecado en el milenio. Zacarías 13. Zacarías, otra vez, profeta menor. Los profetas menores tienen un montón acerca de lo que pasará en la tribulación, en la segunda venida, en el milenio, todo eso acerca de Jesús cuando Él viene otra vez. Zacarías 13. Por eso es bueno leer toda la Biblia, incluyendo las partes que no entendemos. Piénsalo como comiendo verduras que no te gustan, pero son saludables. ¿Okay? Zacarías 13 y versículo 1, hermanos. No, para que sepan, básicamente capítulos 12 hasta 14 tiene que ver con todo acerca de tribulación, segunda venida, milenio y también parte de Zacarías 11. Entonces, mucho de eso tiene que ver con escatología. Entonces, si quieres investigar más, puedes en otro tiempo. Pero Zacarías 13 y versículo 1 dice: en aquel tiempo habrá manadero abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, contra el pecado y contra el menstruo. Y será en aquel día, cuando des aquel día, eso te pone a pensar en el día de Jehová. ¿Okay? Dios Jehová de los ejércitos. Que te daré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más vendrán en memoria. Y también haré talar de la tierra los profetas y espíritu de inmundicia. Es decir, profetas que no son de él. Y será que cuando alguno más profetizare, decirle a su padre a su madre, que le engendraron, no vivirás porque hablase mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que le engendraron, le alancearán cuando profetizaren. Y será en aquel tiempo. Que todo profeta se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más se vestirán de manto velloso para mentir. Y la pregunta es, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a ser un momento que Dios no quiere que gente esté ahí profetizando? Porque no es hoy. ¿Cierto? En el milenio no hay necesidad de profetizar. La profecía fue cerrada según las 70 semanas de Daniel. Ya la profecía va a ser sellada porque Cristo había cumplido todo eso. Entonces, hay pecado en el milenio. Ese es el único lugar donde puede poner eso. Dice ahí, gente van a tratar de profetizar, es decir, pecar contra Jehová. Okay. Capítulo 14, Zacarías 14 y versículo 16. Manuel, no me gusta eso
No entendí ese versículo 1 con ese manadero que es contra el pecado. Ok. Capítulo 14 y versículo 16. Eso está bien. Pero sí, van a tener un manadero ahí que va a literalmente limpiar pecado inmenso del cuerpo de personas. Van a ser como limpios físicamente por esa cosa. Y cómo funciona es otro asunto. Pero Zacarías 14 y versículo 16. Y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, entonces ya vimos el juicio de naciones, ¿no? Los que quedaron, ¿okay? Subirán de año en año a adorar al Rey, que Él está sentado en el trono de su gloria. Ellos van a ir cada año y adorar a Dios. Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Okay. Versículo 19. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas naciones. Entonces muestra que va a tener gente que son de Egipto ahí. Entonces sí, hay gentiles que van a sobrevivir que son de Egipto. Okay. En el milenio. Okay. Y del pecado de todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Entonces, ¿hay pecado en el milenio? Sí. Pero ¿cómo puede ser el pecado en el milenio si no tiene gente que son capaces de pecar? Eso es la pregunta. Okay. Si cree que esta gente que eran justos según esa bendición por ayudando a un judío, que entraron a la vida eterna, como había dicho Mateo, si crees que la vida eterna ahí se refiere al renacimiento, tienes nadie que puede pecar en el milenio y hay un problema. Okay. No, créeme, yo creo que esa gente que entran así, yo creo que ellos van a recibir a Cristo, vamos a ver eso. Pero van a tener hijos, tanto como nosotros, y quién sabe lo que va a pasar con ellos. Ellos tienen que tomar la misma decisión. Puede ser que la mayoría de ellos no quieren seguir al Rey de Reyes, porque no creen todas esas bobadas que dicen el gobierno, porque vamos a ser el gobierno ahí hablando de estos tiempos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Montenegro haciendo ellos que es un Montenegro, es una mentira, ni siquiera la tierra parece así, la tierra es muy diferente. Pero yo no estoy mintiendo, acuerda, estás en su cuerpo glorioso. Si estaba pecando o diciendo mentira, caerás de una y no puedes, literalmente nunca vas a pecar. Entonces, ¿por qué no creen? No, tú sabes cómo son la gente, ¿cierto? Yo no creo nada aparte de lo que veo. ¿Ok? Entonces crees en su cerebro. Nunca lo vio. No tienes ninguno entonces. Pero bueno, Isaías, otra cosa de pecado. Isaías 65. Cosas diferentes para los mortales en el milenio. Usted va a ser un inmortal en el milenio. Isaías 65 y versículo 17 dice: porque he aquí que yo crearé, dice Jehová, nuevos cielos y nueva tierra. Eso es interesante. Okay. ¿Cuándo eso va a pasar? Esa es una pregunta ahí. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrán al pensamiento. Mas gozaroseis y alegraroseis por siglo de siglo en las cosas que yo crearé. Porque he aquí que yo crío a Jerusalén alegría, a su pueblo gozo. Y alegrarme con Jerusalén y gozarme con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí mozo de días ni viejo que no cumpla sus días, porque el mozo morirá de 100 años. ¿Cómo así un mozo morirá de 100 años? Y el que de 100 años pecare será maldito. La pregunta es, ¿cuándo va a pasar eso? Yo nunca vi un mozo en esos días que tiene 100 años, son viejos ya. Claro. Pero si, amén hermano, pero si regresas a tiempo antes del diluvio, había gente ahí que vivían casi 1000 años, ¿no? Y eran mozos cuando tenían 100, como Seth. Eran adolescentes. Sí. Sí. Como Metúsela, cuando él murió tenía que 969 años. Me imagino que pareció como alguien que tenía 97 años. Entonces, por ahí. Noé, cuando él tenía que 450 hermanos, no,
480 cuando Dios le llamó, porque predicó 120 años. Él pareció como alguien, me imagino, eso es mi idea, y esto es puramente estudios de ciencia, la Biblia no dice esto, pero para que sepan, mi especulación es que pareció como alguien que tenía 48, pero tenía 480. Sí, un poco de canas y ya. Pero la idea es que eso va a pasar otra vez en el milenio, con los mortales, ellos van a vivir mucho más tiempo. Por eso puedes tener un mozo que tiene 100 años, porque imagino que parecieran como tiene 10, 11, 12, quién sabe. Pero son mozos según Dios. Y tristemente pueden pecar, como dice ahí. Eso es lo que quería mostrarte. Hay pecado en ese tiempo. Isaías 66, versículo 23. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mi Dios Jehová. Ya leímos de la adoración del rey en Zacarías. Y saldrán y verán los cuerpos de los muertos de los varones que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, y ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Parece que hay algo ahí que se rebeló contra Dios. También no había mostrado, pero en Revelación 20 dice que básicamente todos los hombres, como contando la arena que está en el mar, van a rebelar contra Jehová en el fin del milenio. Vamos a ver ese versículo muy fuerte. Revelación 20. Es muy triste también, ¿no? Porque tienes a Dios ahí, no hay diablo. Tienes a nosotros en el mundo, pero la carne es tan fuerte que básicamente todos en el fin que siguen ahí, que son mortales, van a rebelar contra Jehová cuando Dios deja que el diablo sale un año. Bueno, perdón. Y dice un tiempo, pero un tiempo es un estudio de profecía. Cuando estudias de profecía, tiempo se cuenta como un año, pero dice un tiempo. Revelación 20 y versículo 7 para que veas. Y cuando 2000 años fueren cumplidos, entonces esto es después del milenio técnicamente, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlas para la batalla, el número de las cuales es como la arena de la mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y anduvieron alrededor de los ejércitos de los santos y de la ciudad amada. Y puede ser que estás preguntando, ¿por qué van a hacer eso? ¿Cómo es que eso es una batalla? Pues la Biblia dice que nada que es inmundo o pecaminoso puede entrar a la ciudad y no van a tener la capacidad de hacer guerra porque todas las armas están destruidas, etcétera, etcétera. La única manera que ellos pueden ganar contra Dios es hacer que la palabra de Dios se pone falso. Entonces van a correr, eso es mi especulación, van a tratar de correr y entrar a la ciudad siendo pecaminosos. Y si pueden cruzar, mostraron que Dios no podía mantener la Biblia. ¿Sí? Imagina a la persona que dice para 1000 años ahí en esa prisión, ya sabe, ¿por qué vas a creer lo que dice viendo de sufrir todo ese tiempo? Pues él va a convencerles que solamente tiene que hacer que la Biblia no cuadra bien en un lugar y ya podemos tener empate. La palabra que un empate con Dios, tratar de hacer un acuerdo con Él porque mostramos que no podía cumplir su palabra. Pero, versículo 9, y de Dios descendió fuego del cielo y los tragó. La quinta guerra mundial va a ser muy rápido, hermanos. Ya. Van a intentar y no van a llegar. Entonces sí, hay pecado en el milenio. Bueno, hay salvos en el milenio. Yo tenía otra cosa para mostrarles, pero yo voy a solamente decir esto y te muestro a los que son interesados, puedo mostrarte el versículo después. Pero hay algo interesante cuando estudias el templo de milenio ahí en Ezequiel 40-48. Habla de sacrificios que son para pecado, para expiación, y la pregunta es ¿para quién y por qué? Pues ya ves que hay gente que pecan, pero también dice que es para Israel y ellos no pecan. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y tengo versículos aquí para ayudar con eso, porque la Biblia no explica eso claramente, pero muestra que antes con el tabernáculo, el altar necesitaba ser
purgado de algo porque necesitaba un sacrificio antes de que pudiera ser usado de Dios. Una cosa que no tiene conciencia, que no tiene pecado, tenía que ser santificado en ese tiempo para ser usado de Dios. Entonces creo que es algo similar así, porque Israel va a estar en todo el mundo tratando de ayudar a los gentiles a conocer a Cristo y van a estar ahí cerca de gente que pueden pecar. Entonces necesitan algo para cubrirlos en esa manera. Pero bueno, Revelación 2. Si tienen interés en eso, te muestro después. ¿Gente pueden ser salvos o recibir algo en el milenio? Buena pregunta. Porque puedes creer todo lo que había dicho ya y decir, pues, puede ser que sobreviven el milenio si están bien con Dios, pero no son salvos porque tienen que comer del árbol de la vida después del gran trono blanco, y eso es por qué. Okay. Eso tiene sentido. Revelación 2 y versículo 7. Nota que hay una iglesia según Jesús, y esas iglesias sí históricamente aplican a un tiempo de la historia de la iglesia, sí espiritualmente puede aplicar a algunas iglesias hoy en día, pero proféticamente aplica a un grupo que está en ese lugar, literalmente aplica. Y dice ahí, Revelación 2 y versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y parece que Dios promete que va a dar a alguien que es parte de la iglesia que está en Efeso. La pregunta es ¿cuándo? Pero ellos van a recibir el árbol de la vida. Y la pregunta es ¿cuándo? Pero nota que Dios prometa eso a alguien. ¿Y usted necesita comer el árbol de la vida para tener vida sempiterna? No. Okay. Vamos a Ezequiel 47. Ezequiel 47. ¿Dónde está el árbol de la vida? Eso es una pregunta. Dice que está en el paraíso de Dios. Es decir, Edén es otro nombre para paraíso. ¿Dónde está Edén? Buena pregunta. Pero nota que dice en Ezequiel, eso es otro estudio, hermanos, muy largo. Ezequiel 47 y versículo 7, esto habla de algo que está pasando en el templo que Ezequiel vio, y creo que esto refiere al templo del milenio. Y dice en Ezequiel 47 y versículo 7, y tornando yo, he aquí en la ribera del arroyo que había árboles muy muchos de la una parte y de la otra. Y díjome, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la campaña y entrarán en la mar, y en la mar de las aguas apartadas, y las aguas recibirán sanidad. Es decir, ese mar muerto va a ser sanado. Acuerda que en Zacarías leímos de un manadero que puede limpiar pecado. ¿Te estás conectando cosas ahí? Okay. 9. Y será que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en esos dos arroyos vivirá. Y habrá muchos peces en gran manera por haber entrado esas aguas allá, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este arroyo. Versículo 12. Y junto al arroyo en su ribera, de una parte y de la otra, crecerá todo árbol de fruto de comer. Su hoja nunca caerá, ni su fruto faltará. A sus meses madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Y la pregunta es, ¿qué es este árbol? Es mi pregunta. Esto es el árbol de vida. No, está junto a un arroyo que da vida. Y parece que tiene fruto que no falta, que nunca cae, que sana. Una buena pregunta. No dice que se va a la vida, pero es una buena pregunta, ¿no? Revelación 22. Conectar más. Esto es el problema de escatología. Tiene que conectar muchos versículos. Revelación 22. Y puede ser que estás preguntando ya, Manuel, es que 22 es en la eternidad.
Ok, mi pregunta sería, ¿por qué crees eso? Eh, que yo había leído ya la Biblia que 11 veces ya, mi camino con Dios. En múltiples lenguas y nunca vi donde dice que estamos en la eternidad. Revelación 22 y versículo 1 dice, él vio Nueva Jerusalén, cierto, en 21, habla de los nuevos cielos y la tierra y todo eso, por eso gente cree que estamos en la eternidad, para que yo te digo por qué, y asumen que 22 tiene que ver con la eternidad, pero solamente dice ahí, Revelación 22 y versículo 1, o suponen, ¿no? Y mostróme un río puro de agua de vida. Oh, en fin, interesante. Claro como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. La pregunta es, ¿dónde está eso? Porque en Nueva Jerusalén hay un trono y en el templo del milenio hay un trono ahí también. El trono de su gloria está aquí con Israel, en Jerusalén también. ¿Cómo cuadra todo eso? No sé. Y en el medio de la plaza de ella y de la una parte y la otra del río, eso suena interesante, estaba el árbol de la vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Eso suena familiar. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Eso suena familiar. Entonces son el mismo árbol. Esa es la pregunta que tengo para Janet. Vengo para pensar ahí. Okay. Pero Manuel, esto tiene que ver con Nueva Jerusalén en la eternidad. Esto no tiene que ver con el templo. Ok, entonces por eso vas a decir que no cuadran. Entonces ayúdame con versículo 13. Vamos a ver. Revelación 22 y versículos 13 hasta 15. Esto es el Señor Jesucristo hablando, y esto es triste para los testigos de Jehová, que no saben cómo responder a eso. En su Biblia puedes mostrarles que Jesús es Jehová. Revelación 22 y versículo 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Jesús. Ellos dicen que solamente Jehová es eso, pero Jesús dice que Él es eso. No, nota esto en versículo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Nota que el diablo quiere quebrar eso en Revelación 20. Si entran sin obedecer los mandamientos, muestra que ellos podrían quebrar este versículo. No van a ser capaces. 15. Mas los perros estarán de fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace, literalmente hace mentira. ¿Qué dice ahí? Van a tratar de hacer mentira, no va a funcionar. Si crees que esos 3 versículos se aplican en el milenio, si no, entonces en la eternidad tienes gente que puede pecar. ¿Eso es lo que crees? Eso está bien. Yo no sé cómo responder a eso. Parece que Dios no venció contra el pecado y la muerte. Entonces, ¿sí? ¿Qué opinan? Esto es algo que yo con muchos pastores en Estados Unidos hablamos de esto, y para ellos están bien, para que sepan, están bien decir que hay pecado y muerte en la eternidad. O después del milenio, para decir, ¿qué me está mirando así, hermano? Esto es lo que dice. Y tienen sus argumentos. Yo leo 1 Corintios 15, una cosa que Pablo dio a una iglesia carnal para aprender algo básico, que es, Dios vence contra el pecado y la muerte. Va a vencerlo. Eso va a desaparecer para siempre. Si crees eso, estos 3 versículos no pueden aplicar después del gran trono blanco. Es imposible. Que después de ese gran trono se acabó. Ya no hay pecado ni muerte. Ya entramos a la eternidad para siempre jamás con Él. Lo que veo aquí es esto, para conectar todo. ¿Okay? Si esto aplica al milenio, hay gente que son mortales, que entraron, y por obedeciendo los mandamientos de Dios, como asistir a iglesia cada sábado, como ya habíamos leído,
¿Sí ve? Ellos para obtener el derecho para entrar a la ciudad a donde está el árbol de la vida, porque está en el templo del milenio, y comer ese fruto. Pero antes de eso, que yo no había leído esto, vas a leer que Ezequiel tenía que cruzar ese arroyo y no era capaz, él se ahogó. Ese arroyo limpia esto. ¿Para qué? ¿Qué? Si obedecen los mandamientos, ¿tú crees que uno de esos tiene que ver con creyendo en Cristo como su Señor y Salvador? ¿Qué opinan? Es un mandamiento de Dios. Sí, hay otros también. Entonces ahí estoy especulando. Pero yo no creo que van a ser capaces de seguir a Dios si no creen en Él para llegar al punto de entrar a la ciudad. Acuerda que nada que tiene pecado puede entrar, tiene que ser limpio antes. ¿Dónde? En su alma. ¿Eh? Entran ahí, entran en el arroyo, son limpios físicamente, comen el árbol y ya son ¿qué? Como Adán y Eva si comieron el árbol de la vida también. Van a ser justos en espíritu, justos en alma, limpios en cuerpo y ya tienen vida sempiterna en esto. Y son inmortales. Pero no pueden flotar y mover más rápido que la velocidad de luz y todas esas cosas que usted puede hacer. Tienes un cuerpo diferente que ellos. Mejor, tú eres un nuevo hombre con un cuerpo glorioso como el cuerpo de Cristo, que Él podía llegar desde el monte de Olivas hasta el cielo, donde está el Padre. Sí. Y si no saben, el espacio afuera es mucha distancia. Hasta que la luz tome 8 minutos llegar desde el sol hasta nosotros aquí en la tierra. Imagina cuánta velocidad el Señor estaba moviendo. ¿Okay? Como la velocidad de pensamiento, ¿no? Entonces, eso es mi pensamiento de esto. Yo no voy a decir que yo sé esto, pero eso es lo que creo. Y yo lo dejo ahí. Yo sé que sí hay gente que pecan ahí. Pero esto con los salvos depende de su perspectiva. ¿Okay? Si no crees todo lo que dije, vas a decir que hay gente que sí, que obedecen a Dios. Tiene que ser que ellos sobreviven, Dios quemando toda la tierra en una manera y llegan al gran trono blanco. Y eso nos lleva a la última pregunta. Si crees que hay gente que reciben a Cristo en el milenio o que obedecen los mandamientos hasta que termina los 1000 años y no siguen a Satanás, ¿okay? Esos son gente que a lo menos no son perdidos. Y eso muestra que sí, hay algunos que son juzgados por sus obras. Yo creo que puede ser que hay gente que son salvos, no se van a ser juzgados siendo salvos, pero si no, tienes a lo menos gente que no, o no a lo menos siguieron al diablo. Yo no sé si van a ser que ellos nunca pecaron, imagino que sí, no somos perfectos. Y es la pregunta, ¿qué va a hacer con ellos? ¿Okay? Vamos a Revelación 20, Revelación 20. Vamos a ver todo eso acerca del gran trono blanco. Tenemos que 5 versículos y ya acerca de esto. Es todo lo que tenemos. Okay. Y entiendo porque hay muchos que dicen que todos que llegan ahí son perdidos. Vas a ver lo que dice ahí, es muy fácil llegar a esa idea. Okay. Pero ya con todo lo que te mostré, es duro creer eso, ¿no? Solamente requiere una persona y ya. Pero Revelación 20 y versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ok, so tenemos libros y otro libro que es el libro de la vida. No. Número 1, nota que Dios está abriendo el libro de la vida. ¿Por qué va a abrir eso si todos son perdidos? Eso tiene sentido. Quizá puede ser que Dios quiere chequear a cada persona y mostrar que no están ahí. Tú puedes decir eso. Eso no suena muy,
como digo, eficaz del lado del Señor, pero puede ser. También dice libros y especulación. Esta Biblia tiene 66 libros. No puede ser que está abriendo la Biblia. Acuerda que Dios va a juzgar a todos por medio de su palabra. Juan 12. Jesús había dicho eso, que sus palabras van a juzgar a todos en el último día. 12. O sea que Sí, señor. todo el mundo, o sea, que van a llegar a solo una, ¿cierto? Tiene que saber que la Si llegas al gran trono blanco y su nombre no está en el libro de la vida, eres perdido, ¿cierto? tiene que citar versículos, capítulos, porque de ahí salen como de capítulo era. Oh, ok, puede ser que no te entendí bien, Fernando. Está preguntando del lado de Dios si él va a citar Biblia contra personas cuando el juez juzga. Claro que sí. Hasta que él lo había mostrado en la primera venida. ¿Qué había dicho el Señor al diablo? Escrito está, escrito está. ¿Qué hace con los fariseos? ¿No habéis leído? ¿Cómo lees? Y él cita, siempre es así. Dios nunca va a solamente decir algo sin tener razón, porque Él es el razonamiento literalmente. Pero como digo, no dice que es la Biblia, solamente estoy asumiendo porque dice libros. Entonces, a mí todo eso, ¿cuál más libros Dios va a tener ahí? Una idea para apoyar como otra posición. Puede decir que, porque no dice cuál es el libro, puede ser que hay un libro que tiene todo lo que pasó en su vida, si quiere decir eso. Eso es posible, ¿yeah? Ciego, hay otra parte del movimiento que no entendió la Biblia y se murió y está por el Señor, o sea, que Ok. So me estás preguntando a personas que son como los jóvenes que mueren sin Cristo, pero son inocentes. Y perdidos están ahí, pero ya lo que vimos ahí, hay muertos ahí. Hay muertos. Nosotros estamos ahí detrás de Dios, técnicamente, porque vamos a juzgar a los ángeles, según Pablo, 1 Corintios 6. Entonces vamos a estar ahí, pero no siendo juzgados, porque ya recibimos el juicio de nosotros en el tribunal de Cristo, hablando de nosotros mismos. ¿Okay? Pero hay gente que son muertos, como dice ahí, y debemos seguir leyendo, vas a ver que hay más personas. Y también, si crees que alguien vivió, sobrevivió todo el milenio y sobrepasó Dios quemando todo, me imagino que ellos van a estar ahí. Imagino. Gente que murieron por su pecado tiene que ser juzgado ahí. Gente que murieron durante el diluvio tienen que estar ahí, que no eran con Dios, que no era con Noé. Gente que murieron entre Adán y Noé, que no siguieron a Dios, no eran parte de, o escucharon a toda esa gente que llamaron a Jehová, ellos van a estar ahí para recibir su juicio. Gente en la ley que murieron sin Dios y fueron al infierno, reciben su juicio aquí. Gente hoy en día que muere va al infierno, reciben su juicio aquí. So, hay un montón de gente que son perdidos que reciben su juicio aquí. Eso es verdad. Lo que estoy diciendo es que si hay una persona que no es perdido, ya está dañado esa doctrina, de decir que todos, eso es lo que significa todos, que llegan ahí son perdidos. Si hay una persona que no es, ya tienes que pensar un poco diferente acerca de eso. Y mi pregunta para muchos es, ¿por qué Dios va a abrir el libro de la vida si todos son perdidos? No hay razón de abrirlo. Aparte de decir que Dios va a ser tan, eso suena raro en mi opinión, pero es mi opinión, que Dios va a estar ahí leyendo lo más que cuántas billones de personas, buscando el nombre de la persona ahí enfrente de ellos. Imagina un juez haciendo eso con usted. No veo su nombre aquí y después te da su juicio. Eso suena raro, es posible. No voy a decir que es imposible, pero yo creo que Dios va a mirar eso porque hay gente ahí que están en el libro. Es lo que creo yo. Vamos a seguir. Yeah. Yo no creo que va a abrir ese libro sin encontrar a alguien que está ahí.
que no había recibido juicio. Si alguien recibe a Cristo aquí, necesitan juicio de sus obras. Están en el libro. ¿Sí ven? Pero ellos no recibieron su juicio en el tribunal, porque el tribunal fue antes del comienzo del milenio. Tienen que ser juzgados por sus obras. Y esto es el momento para eso. ¿Okay? Pero, siguiendo 12. Y fueron juzgados los muertos. Realmente, nota que dice los muertos. ¿Okay? Los muertos pueden ser los muertos espirituales que son perdidos. Los muertos pueden ser gente que son muertos. Como mi abuela, pero ella es salvo. Ella es muerta. Ella es salva. Entonces, es físicamente muerta, es espiritualmente viva. ¿Cierto? Okay. Y fueron juzgados muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso es la cosa clave. Eso es algo, este juicio tiene que ver con obras. Todos van a tener su momento con Dios a explicar sus vidas, lo que hicieron en su vida. ¿Okay? Pero nota que dice esto es muy raro. Y la mar dio los muertos que estaban en ella. Entonces, ¿qué tipo de muertos hay? La mar puede dar muertos espíritus, almas, ¿eso es lo que crees? Puede ser, los peces tienen alma, pero Dios va a buscar peces, ¿no? Eso es lo que tiene que cuadrar con todo eso. ¿Okay? Y la mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. ¿Dónde está la muerte y el infierno? ¿Okay? Y el infierno, ¿quién está ahí? Esos son almas, pero la mar es diferente. ¿Se ve? Hay una combinación ahí de gente que son muertos. ¿Okay? Y fue hecho juicio a cada uno de ellos según sus obras. Pero nota que dice en 14, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. No dice nada del mar. Entonces, es la primera vez que yo veo eso ya. La pregunta es, entonces, ¿quiénes son esos muertos en la mar? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no son incluidos ahí? Como parece que la gente que está en la muerte y en el infierno, ellos sí, se acabó para ellos. Ya sabemos lo que pasará. Pero no con la mar. 14. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Una cosa que aprendí, hermano, sí, como mis estudios, es viendo cosas que Dios no... Cuando Dios no dice algo, es tan fuerte que cuando Dios dice algo a veces. Okay. Yo tengo un mensaje que voy a dar en otro lugar que tiene que ver con el aburrimiento. Y lo que me di cuenta cuando estaba estudiando eso es que no estaba en la Biblia. Y la pregunta es, ¿por qué? Es como, si no está ahí, Dios no toma eso en serio, ¿no? ¿Por qué tomamos el aburrimiento muy serio? Como hace, yo estoy aburrido, pero Dios ni siquiera habla de eso. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Hay algo malo con siendo aburrido? ¿O cuál palabra tiene que ver con eso? Si esa palabra no está ahí. Y versiones de esa palabra, traté de buscar sinónimos, ¿no? Como, y eso es como puedes aprender algo también en la Biblia. Okay. Yo hice un mensaje acerca de nada. Buscando nada en la Biblia y nada está ahí. ¿Sí ve? Nada es imposible para Dios. ¿Pero qué significa eso? Que nada es imposible para Dios. ¿Piensa en eso? ¿Qué significa eso? Aquí, la muerte y el infierno, sí, lago de fuego. La mar, ¿no ves? Okay. 15, y él que no fue hallado escrito en el libro de la vida, mostrando que Dios sí está mirando eso y implicando que puede ser que hay alguien ahí que sí está escrito. ¿Sí ve? ¿Por qué Juan va a decir eso si no había necesidad? Fue lanzado en el lago de fuego. Y ya vimos en 14 que eso es la muerte segunda. Los que son en la primera resurrección, nosotros, la gente de tribulación, los salvos antes de Calvario, todos ellos, parte de la primera resurrección no tienes que preocuparse de la muerte segunda. Pero gente aquí, sí, en el milenio. ¿Perdidos? Claro que sí. Entonces, eso es lo que diría eso. Yo ponía aquí en mis notas, el juicio tiene que ver con obras. Yo tengo gente que pueden ser salvos de milenio, que tienen que ser juzgados en sus obras, y los perdidos de cualquier dispensación que quieres van a ser juzgados por sus obras.
van a admitir directamente a Cristo que Él es Señor, como dice en Filipenses, antes de que ellos voluntariamente se salten en el lago de fuego. Porque van a dar cuenta que eran muy, muy necios. Que es necio no creer en Dios. ¿Cierto? ¿Qué opinas? Yo creo que es necio, eso es muy necio. Okay. Y bueno, por fin terminamos con todo esto, ya 1 hora y media y ya hay preguntas de esto antes de que abrimos todo para que ustedes me dan preguntas. Eso es un montón. Da gracias, hermano Nelson, él alargó eso con eso. Yo creo que lo tenía bien, 15 minutos cada pregunta. Sí.